El Día de Todos los Santos es un día muy especial, aunque suele confundirse con el Día de Muertos o el Día de Halloween. Este es un día santo importante para quienes profesan la fe cristiana, en especial para los católicos romanos y los anglocatólicos. Pero, ¿por qué se celebra este día? Justo cuando ha pasado el Halloween y los disfraces de vampiros y fantasmas se guardan para el otro año, los cristianos mantienen vivo el tema de la muerte, como parte de algo conocido como All Hallowtide, o sea, una celebración religiosa de 3 días que incluye al Halloween, al Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, los cristianos honran a las almas que han pasado al reino de los cielos. Pero el 2 de noviembre, Día de Todos los Fieles Difuntos, se reserva específicamente para rezar por todas esas pobres almas atrapadas en el purgatorio. Y, aunque la mayoría de nosotros hemos oído hablar de los orígenes paganos del Halloween, también conocido como Samhain, que se celebra con disfraces y diversión, no muchos saben que hoy los verdaderos cristianos de todo el mundo dedican ese día para rezar por las almas pecadoras, intentando limpiarlas para que entren en el cielo. Pero estos rituales de muerte no se limitan al mundo occidental, ni mucho menos. Días de los Difuntos. El Día de los Difuntos cristianos se celebra el 2 de noviembre y coincide con la fiesta mexicana del Día de los Muertos, que se celebra principalmente en las regiones del centro y el sur del país y en otros lugares de América Latina. Por lo tanto, el Día de los Fieles Difuntos es una celebración mundial y el Día de los Muertos es una tradición nacida en México. Mientras que los cristianos rezan hoy para limpiar las almas de los difuntos antes de presentarlas a Dios en el cielo, en México se cree que las almas de los seres queridos fallecidos vuelven temporalmente a la tierra de los vivos. En México la muerte se considera un paso más dentro del ciclo de existencia, así como una prolongación de la vida. Entonces, como los muertos nunca se van de verdad, se montan ofrendas o altares en las casas y se rinde homenaje a los difuntos. San Odilo. En el Día de Todos los Fieles Difuntos, los católicos rezan por los muertos del purgatorio, un lugar conceptual donde se limpian las almas de las personas antes de ir al cielo. El problema es que, según los cristianos, cuando el alma abandona el cuerpo, se cree que todavía contiene pecados que, mediante oraciones, pueden limpiarse. Pero, ¿de dónde surgió esta extraña idea de que las almas pueden limpiarse rezando? En el año 998, San Odilo fue el 5º abad benedictino de Cluny, que se convirtió en el monasterio más importante de Europa Occidental. Una tradición cuenta que un peregrino naufragó en una isla después de una tormenta, donde tuvo una visión de las almas del purgatorio soportando el dolor purificador de las llamas como castigo por sus pecados. Este fue el padre de Odilo de Cluny, quien preguntó si había algún día del año en el que se pudiera rezar por las almas de los difuntos. Posteriormente, Odilo estableció el Día de Todos los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, en Cluny. Y en algún momento después del año 1030 después de Cristo, esta fecha se adoptó pronto por toda la Iglesia occidental como un día santo anual en el que se conmemoraba a todos los fieles difuntos y en el que se hacían oraciones y sacrificios para aliviar a las almas torturadas en el purgatorio, a la espera de la purificación. El Día de Todos los Santos en Irlanda. En el Día de Todos los Fieles Difuntos, se lee en voz alta en las iglesias una oración tradicional llamada el Oficio de los Difuntos. Y, según el registro católico,
También se anima a la gente a visitar las tumbas de sus familiares para reflexionar sobre los seres queridos perdidos en un antiguo ritual conocido como la Misa de Requiem por los Muertos. Según la tradición, las naciones celtas creían que, en torno al Halloween o Samhain, el Día de Todos los Santos y el Día de Todas las Almas, las fronteras entre los reinos mortal y no terrenal eran más finas. Las antiguas culturas irlandesas creían que los muertos eran depositarios de la sabiduría esotérica y el conocimiento universal y que volverían de entre los muertos para hablar con sus descendientes. Así que, para preparar la llegada de los muertos, las familias irlandesas limpiaban los suelos, encendían hogueras y colocaban cuencos de agua de manantial en sus mesas para las almas de sus familiares fallecidos. Además, el Día de Todos los Santos, los niños irlandeses iban a hacer el alma, que consistía en visitar a los vecinos pidiendo pastelillos a cambio de oraciones. Y las familias visitaban juntas los cementerios donde descansaban sus seres queridos, limpiando las tumbas mientras susurraban oraciones por sus difuntos y dejaban velas encendidas. Yo soy el documentalista y esto fue el Día de Todos los Santos.